Esto pasa en un capítulo. 100 años de soledad. Capítulo segundo. Cuando el pirata Francis Drake asaltó a Riohacha en el siglo XVI, la bisabuela de Úrsula y Guarán se asustó tanto con el toque de rebato y el estampido de los cañones que perdió el control de los nervios y se sentó en un fogón encendido. Incapaz de sentarse erguida o caminar en público, se vio perseguida por la incesante pesadilla de los piratas irrumpiendo en su dormitorio. Su esposo, un comerciante aragonés, volcó su fortuna en busca de una cura para los terrores de su esposa, sin éxito. Finalmente la trasladó a una remota ranchería indígena, lejos del mar y de sus fantasmas. En la escondida ranchería vivía desde mucho tiempo atrás un criollo cultivador de tabaco, don José Arcadio Buendía, con quien el bisabuelo de Úrsula estableció una sociedad tan productiva que en pocos años hicieron una fortuna. Varios siglos más tarde, el tataranieto del criollo se casó con la tataranieta del aragonés. Por eso, cada vez que Úrsula se salía de casillas con las locuras de su marido, saltaba por encima de 300 años de casualidades y maldecía la hora en que Francis Drake asaltó a Riohacha. Era un simple recurso de desahogo, porque en verdad estaban ligados hasta la muerte por un vínculo más sólido que el amor, un común remordimiento de conciencia. Eran primos entre sí. Una unión que a ojos de la comunidad representaba el riesgo de engendrar descendencia monstruosa. José Arcadio, con la determinación de sus 19 años, resolvió el problema con una frase lapidaria: «No me importa tener cochinitos, siempre que puedan hablar». En esta primera parte del capítulo 2 de 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, la historia retoma eventos anteriores del primer capítulo, tal como se explica en el video sobre el capítulo 1. Es importante notar que la inspiración de García Márquez para crear esta obra magistral viene de su propia infancia en Aracataca, Colombia, y las historias que le contaban sus abuelos. Aunque José Arcadio y Úrsula se casaron con una gran celebración, la sombra de la tragedia los perseguía. Durante meses, Úrsula se protegía con un rudimentario pantalón de lona para evitar que su esposo la tomara en sueños. Sus días transcurrían en una tensa rutina, José Arcadio cuidando sus gallos de pelea y Úrsula bordando con su madre. De modo que la situación siguió igual por otros 6 meses, hasta el domingo trágico, en que José Arcadio Buendía le ganó una pelea de gallos a Prudencio Aguilar. Furioso, exaltado por la sangre de su animal, el perdedor se apartó de José Arcadio Buendía para que toda la gallera pudiera oír lo que iba a decirle. «Te felicito», gritó, «a ver si por fin ese gallo le hace el favor a tu mujer». José Arcadio Buendía, sereno, recogió su gallo. «Vuelvo enseguida», dijo a todos, y luego a Prudencio Aguilar. «Y tú, anda a tu casa y ármate, porque te voy a matar». 10 minutos después, volvió con la lanza cebada de su abuelo. En la puerta de la gallera, donde se había concentrado medio pueblo, Prudencio Aguilar lo esperaba. No tuvo tiempo de defenderse. La lanza de José Arcadio Buendía, arrojada con la fuerza de un toro y con la misma dirección certera con que el primer Aureliano Buendía exterminó a los tigres de la región, le atravesó la garganta. La humillación pública y la culpa por el asesinato llevaron a José Arcadio a tomar una decisión drástica. Esa noche, mientras se velaba el cadáver en la gallera, José Arcadio Buendía entró en el dormitorio cuando su mujer se estaba poniendo el pantalón de castidad. Blandiendo la lanza frente a ella, le ordenó: «Quítate eso». Úrsula no puso en duda la decisión de su marido. «Tú serás responsable de lo que pase», murmuró. José Arcadio Buendía clavó la lanza en el piso de tierra. «Si has de parir iguanas, criaremos iguanas», dijo. Sin embargo, la paz no duraría mucho. Las apariciones fantasmagóricas de Prudencio Aguilar atormentaron a Úrsula, quien lo veía vagando por la casa e incluso cocinando. El dolor y la soledad del muerto eran palpables, y la pareja, conmovida por su sufrimiento, decidió ayudarlo.
Le colocaron tazones de agua por toda la casa para que pudiera saciar su sed y aliviar sus heridas, pero nada resultaba. José Arcadio Buendía, fastidiado por las alucinaciones de su mujer, salió al patio armado con la lanza. Allí estaba el muerto con su expresión triste. «Vete al carajo», le gritó José Arcadio Buendía. «Cuantas veces regreses, volveré a matarte». Prudencio Aguilar no se fue, ni José Arcadio Buendía se atrevió a arrojar la lanza. Desde entonces no pudo dormir bien. Finalmente, y atormentado por el fantasma, José Arcadio Buendía y Úrsula emprenden un viaje sin retorno. Junto a un grupo de amigos y sus familias, se adentran en la sierra en busca de una nueva vida, dejando atrás el poblado y sus recuerdos dolorosos. A los 14 meses, con el estómago estragado por la carne de mico y el caldo de culebras, Úrsula dio a luz un hijo con todas sus partes humanas. Había hecho la mitad del camino en una hamaca colgada de un palo que 2 hombres llevaban en hombros, porque la hinchazón le desfiguró las piernas y las varices se le reventaban como burbujas. A pesar de las dificultades, los niños afrontaron la travesía con alegría, mientras que sus padres se veían debilitados. Tras casi 2 años, llegaron a la cima de la sierra y contemplaron la inmensidad de la Ciénaga Grande. Sin embargo, el mar que tanto anhelaban no apareció. Perdidos entre pantanos y alejados de cualquier rastro de civilización, acamparon junto a un río pedregoso. José Arcadio Buendía soñó esa noche que en aquel lugar se levantaba una ciudad ruidosa, con casas de paredes de espejo. Preguntó qué ciudad era aquella, y le contestaron con un nombre que nunca había oído, que no tenía significado alguno, pero que tuvo en el sueño una resonancia sobrenatural. Macondo. 100 años de amor, entre magia y dolor, espejismo de pasión. 100 años de amor.